Hay una voz que habla más fuerte que todas las demás. No es la voz de la lógica, no es la voz del cansancio, es la voz de la vergüenza. Aparece cuando el cuarto está oscuro, cuando el silencio lo invade todo, cuando ya no hay nadie alrededor, y dice cosas que jamás le repetirías a nadie. Dice que no vales nada, dice que has fallado tanto, tan horrible, que ya no tiene remedio. Dice que Dios ya debe estar harto de ti, harto de tus promesas rotas, harto de tus recaídas, harto de verte intentar y fallar, intentar y fallar, intentar y fallar. Ya lo has sentido antes. No fue una sola vez, fueron muchas. Sabes exactamente de qué está hablando esa voz. Tiene nombre y apellido. Señala momentos específicos de tu vida, esa decisión que tomaste y no debiste haber tomado, esa palabra que dijiste y no debiste haber dicho, eso que hiciste en la oscuridad y que nadie sabe, pero tú sí, y Dios también. Y eso es justo lo que hace que la vergüenza sea tan paralizante, porque no se trata solo de lo que hiciste, se trata de quién crees que te has convertido. Alguien que no merece volver, alguien que ya gastó todas las oportunidades, alguien que debería estar más cerca de Dios, pero está más lejos que nunca. Y lo peor no es la distancia, lo peor es la sensación de que esa distancia la creaste tú. Fuiste tú quien dejó de orar, fuiste tú quien lo fue dejando todo de lado, fuiste tú quien eligió otras cosas, otros caminos, otros amores. Y ahora, cuando piensas en volver, la vergüenza te agarra del brazo y te dice, no puedes, no así, no con toda esa mugre. Mírate, mira lo que hiciste. ¿De verdad crees que puedes simplemente aparecer y ya? Y entonces no vas, te quedas congelado, te escondes, sigues lejos, no porque quieras, sino porque crees que no mereces estar cerca. Y esa creencia echa raíces, se vuelve una cárcel que nadie ve, pero que te mantiene del lado de afuera, fuera de la presencia, fuera de la paz, fuera del abrazo que tanto necesitas, pero que crees que no mereces recibir. Si algo de esto ha resonado contigo hasta ahora, quiero que sepas una cosa antes de seguir. No estás solo en esa celda. Hay mucha gente encerrada en el mismo lugar. Gente que ama a Dios, pero no sabe cómo volver. Gente que extraña su presencia, pero cree que la mugre que carga es demasiado grande para ser perdonada. Gente que se despierta en la mañana y ya siente el peso de la culpa antes siquiera de abrir los ojos. Y lo más triste es que muchos morirán en esa prisión sin nunca descubrir que la puerta siempre estuvo abierta. Hoy, esta noche, eso empieza a cambiar. No porque yo tenga las palabras perfectas, no porque tú por fin hayas logrado arreglarte, sino porque hay una verdad acerca de Dios que la vergüenza nunca te contó. Y esa verdad es simple, pero capaz de tirar murallas. A Dios no le das asco. Dios no huye de ti. Dios no está del otro lado esperando una disculpa impecable. Él está aquí, ahora. Y la invitación sigue en pie. No para los limpios, para los sucios, no para los que nunca han caído, para los que han caído tantas veces que ya perdieron la cuenta. No necesitas arreglarte antes de venir, solo necesitas venir, tal como estás, con el lodo que traes, con el desorden que tienes, con la misma ropa del chiquero, porque lo que te va a limpiar no es tu esfuerzo. Es el abrazo de un padre que lleva mucho tiempo esperando verte aparecer en el camino. Necesitas entender algo antes de dar un paso más. Existen dos voces que pueden hablarte acerca de tu pecado y son completamente diferentes. Una quiere destruirte, la otra quiere restaurarte. Una te empuja al hoyo, la otra te extiende la mano.
Y si no aprendes a distinguir esas voces, te pasarás la vida entera confundiendo al acusador con Dios. La primera voz es la condenación. No señala el error con intención de sanar, te restriega el error en la cara con intención de humillarte. No dice, pecaste, pero hay perdón. Dice, pecaste y ya se acabó. Pecaste y ya no hay vuelta atrás. Pecaste y Dios ya se rindió contigo. Esta voz es cruel, es despiadada, es repetitiva. Regresa a los mismos temas, a las mismas acusaciones, a los mismos recuerdos, martillando sin parar hasta que te sientes demasiado pequeño para levantarte. ¿Conoces esa voz? Ya te ha despertado de madrugada, ya te ha arruinado momentos de descanso, ya ha hablado más fuerte que cualquier palabra de esperanza, y lo peor es que se parece mucho a la verdad. Usa hechos reales, saca a relucir cosas que realmente pasaron, pero distorsiona el significado de esos hechos, toma lo que hiciste y construye una sentencia definitiva sobre quién eres. La segunda voz es completamente distinta. Es la voz de la convicción. Y sí, también habla del error. También muestra lo que está mal. También revela lo que necesita cambiar. Pero lo hace con amor, con tristeza, pero no con desprecio. Con firmeza, pero no con crueldad. La convicción no te señala con el dedo. Te toca el hombro y pregunta, hijo, hija, ¿por qué te estás haciendo esto? ¿Por qué te estás destruyendo? Regresa. Todavía hay tiempo. Todavía hay gracia. Todavía hay lugar para ti. Esta voz es la voz del Espíritu Santo. Y jamás, ni por un solo momento, te va a llamar un caso perdido. Jamás te va a sugerir que estás más allá del alcance del perdón. Jamás te va a mandar lejos. Porque la convicción del Espíritu siempre viene acompañada de una puerta abierta. Siempre. La condenación cierra todas las puertas. La convicción abre una que no sabías que existía. La Biblia es muy clara sobre quién es el acusador. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, se le llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. ¿Te diste cuenta? Es el acusador el que trabaja día y noche. Es él quien se la pasa repitiendo, repitiendo, repitiendo. No es Dios. Dios no te restriega tu pasado en la cara. Dios no te está recordando a cada rato lo que Él mismo ya decidió olvidar. El que hace eso es el enemigo de tu alma, y lo hace porque sabe que, si logra convencerte de que no mereces volver, jamás lo intentarás de nuevo. Pero la palabra de Dios dice exactamente lo contrario. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, está escrito: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cero. No existe condenación para los que están en Cristo. La voz que te condena no viene del cielo, viene del infierno. Y no tienes que escucharla, no tienes que estar de acuerdo con ella, no tienes que dejar que te paralice. Esta noche quiero que hagas una distinción clara. Cuando llegue la voz, y puede llegar, detente y pregunta: ¿esta voz me está ofreciendo una puerta abierta o me está dejando encerrado afuera? ¿Me está invitando a volver o me está diciendo que ya no vale la pena? ¿Me está recordando el pecado para destruirme o me está recordando el pecado para llevarme al perdón? Si la respuesta es que esa voz solo acusa, solo humilla, solo condena, entonces tenlo por seguro. Esa voz no es de Dios y tienes autoridad para rechazarla. Dios no te habla como un fiscal. Dios te habla como un padre, y un padre corrige, pero no destruye. Un padre disciplina, pero después abraza.
Un padre ve la mugre, pero no le dice al hijo que se limpie solo antes de entrar a casa. Él mismo lava, él mismo restaura, él mismo viste. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo esta noche. No acusarte, no aplastarte, sino lavarte, restaurarte, vestirte. Y el primer paso para recibir eso es dejar de hacerle caso a la voz que te condena, porque mientras creas que Dios está en tu contra, jamás vas a correr a sus brazos, y es justo ahí a donde Él te quiere llevar. Hay una mentira que parece humildad, pero en realidad es orgullo disfrazado, y si no la identificas, te va a mantener lejos de Dios por el resto de tu vida. La mentira es esta: primero necesito arreglarme yo, primero necesito limpiarme, primero necesito resolver esta área de mi vida. Entonces sí, cuando esté mejor, cuando esté más fuerte, cuando esté menos sucio, entonces sí vuelvo a Dios. Suena noble, suena responsable, hasta suena espiritual, pero no lo es. Es una trampa, porque lo que estás diciendo, en el fondo, es que puedes purificarte sin la gracia, que puedes resolver el problema del pecado con tus propias manos, que realmente no necesitas tanto de un Salvador, solo necesitas un poquito más de disciplina, un poquito más de tiempo, un poquito más de esfuerzo. Pero dime una cosa, desde que empezaste a intentar limpiarte solo, ¿ha funcionado? ¿Estás más cerca de Dios ahora que antes? ¿O la distancia solo ha aumentado? Porque la verdad es que entre más intentas arreglarte sin Dios, más te das cuenta de que no puedes. Y entre más te das cuenta de que no puedes, más crece la vergüenza. Y entre más crece la vergüenza, más te alejas. Es un ciclo. Un ciclo que empezó con una intención que parecía buena, pero que termina contigo agotado, frustrado y más lejos que nunca. El profeta Jeremías hizo una pregunta que atraviesa los siglos. Está en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Él pregunta: ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? La respuesta es obvia: no puede. Un etíope no puede aclarar su propia piel. Un leopardo no puede borrar sus propias manchas. Y tú no puedes limpiar tu propia alma. No importa cuánto lo intentes. No importa cuánto te esfuerces. La mugre del pecado no sale con jabón humano. Sale con sangre. Sangre derramada. Sangre de un cordero. Sangre de Jesús. Cuando insistes en limpiarte solo, estás rechazando el único método que de verdad funciona. Estás diciendo, sin darte cuenta, que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para ti, que necesitas agregarle algo, que la cruz fue un buen comienzo, pero lo demás corre por tu cuenta. Eso no es fe, es orgullo disfrazado de humildad, y el orgullo es justo lo que Dios más resiste. La gracia funciona de una manera completamente diferente. La gracia no espera a que estés listo. La gracia te encuentra exactamente donde estás, no después de que te arreglaste, no después de que venciste el pecado, no después de que pasaste 6 meses sin fallar. Ahora, hoy, en este mismo instante, con el lodo que tienes, con el olor que traes, con las heridas abiertas. Así opera la gracia. Piensa en lo que pasó en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Y quién fue a buscarlos? Dios. Ellos no corrieron a disculparse, no prepararon un plan de recuperación espiritual, tuvieron miedo y se cubrieron con hojas. Y Dios fue allí. Dios los llamó. Dios los confrontó, sí, pero también los cubrió, no con hojas, que son frágiles y se secan rápido, con pieles de animales. Y para tener pieles, algo tuvo que morir. Allí
En el Edén, Dios ya estaba señalando al Cordero que un día quitaría el pecado del mundo. Dios siempre ha sido aquel que viste. Dios siempre ha sido aquel que cubre. Dios siempre ha sido aquel que provee el sacrificio. No eres tú, no son tus obras, no es tu disciplina, no es tu tiempo de espera, es Él. Siempre ha sido Él. Esta noche quiero que dejes de intentar limpiarte solo. Deja de esperar el momento perfecto. Deja de creer que necesitas un currículum espiritual impecable para poder volver. Tu parte no es limpiarte. Tu parte es venir. Venir como estás, con el desorden, con el fracaso, con las promesas rotas, con la vergüenza, y dejar que Él haga lo que tú no puedes hacer: lavar, restaurar, reconstruir. Esa siempre ha sido su especialidad. Mientras tú estabas ahí, ensayando excusas, posponiendo el regreso, tratando de limpiarte solo, hay una invitación que nunca ha sido retirada, no ha caducado, no ha sido revocada, no ha sido reemplazada por un requisito más difícil. Es la misma invitación que se hizo hace 2000 años y sigue en pie. Quien hizo esa invitación no fue un pastor famoso, no fue un teólogo, no fue una religión, fue Jesús. Miró a una multitud de gente cansada, gente hecha un desastre, gente llena de culpa y de pecado, y dijo palabras que hasta hoy son las más simples y las más revolucionarias de toda la Biblia. Están en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30. Dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». ¿Prestaste atención a las palabras? No dijo: «Vengan a mí los que nunca han pecado». No dijo: «Vengan a mí los que llevan 10 años firmes». No dijo: «Vengan a mí cuando hayan arreglado su vida». Dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados». ¿Cansados de qué? De intentar y no poder, de caer y levantarse, de cargar culpa, de huir, de fingir, de esconderse. Para esos es la invitación, es para ti. Y fíjate lo que promete: yo les daré descanso. No es yo los acusaré, no es yo los humillaré, no es les restregaré el pasado en la cara, es yo les daré descanso, alivio, descanso, un peso que se quita de los hombros, una respiración que vuelve a la normalidad, una paz que no depende de que seas perfecto. Este Jesús que hizo la invitación es el mismo que se sentó a la mesa con pecadores públicos. Es el mismo que tocó leprosos que nadie quería tocar. Es el mismo que miró a una mujer sorprendida en adulterio, una mujer acorralada, avergonzada, a punto de ser apedreada, y dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». No ignoró el pecado, pero tampoco usó el pecado para destruirla. La liberó, la restauró, le devolvió la vida. Ese es el Jesús de la invitación, y no ha cambiado. No se ha vuelto más exigente, no se ha vuelto menos paciente. Sigue siendo el mismo. El Jesús que llamó a los cansados en aquel entonces te está llamando a ti ahora, esta noche, en este cuarto, con esta culpa, con esta vergüenza, con este desorden que crees que nadie entiende. Él entiende y no está retrocediendo. Está ahí, con la mano extendida, diciendo: «Ven». Quizá escuchaste una versión distorsionada del Evangelio, una versión que dice que tienes que merecerlo, que tienes que calificar, que necesitas un tiempo de cuarentena espiritual antes de poder acercarte a Dios otra vez. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es la noticia de que alguien pagó el precio.
de que alguien ya hizo lo que tú no podías hacer, de que la puerta no está entreabierta, esperando que mejores. La puerta está completamente abierta y adentro no hay un inspector. Hay un padre que está esperando, un padre que está mirando el camino, un padre que, tan pronto te vea a lo lejos, va a correr a tu encuentro. Hay una historia que Jesús contó. No es una historia cualquiera. Es una de las más conocidas, pero también una de las menos entendidas, porque crecemos oyéndola, memorizamos los detalles, pero pocas veces nos metemos dentro de ella. Pocas veces nos damos cuenta de que esta historia es un espejo, y esta noche quiero que te veas en ella, no como espectador, sino como el protagonista. Eran un padre y dos hijos. El menor llegó un día y pidió la herencia. En la cultura de esa época, eso era una ofensa terrible. Era como decir: Padre, quisiera que ya estuvieras muerto, porque ya no quiero esperar más. Y el padre, sorprendentemente, se la dio. Le dio lo que el hijo pidió. No discutió, no lo humilló, no encerró al hijo en casa, lo dejó ir. El hijo se fue lejos, a un lugar donde nadie lo conocía, y allí lo gastó todo, todo. No hablo de dinero, hablo de dignidad, de pureza, de paz. Cambió el amor del padre por placeres que duraban una noche y dejaban un vacío para el resto de la vida. Se hundió, y cuando se dio cuenta, estaba en el chiquero, con hambre, con envidia de los cerdos, solo. Ahora, pon atención a lo que pasó dentro de él. La Biblia dice, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 17, entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Volviendo en sí. Esa expresión es poderosa. Significa que, por mucho tiempo, él había estado fuera de sí, había estado ciego, había estado anestesiado, pero en un momento le cayó el 20. Recordó quién era su padre. Recordó que en la casa del padre hasta los trabajadores tenían comida, y él, que era hijo, estaba comiendo la comida de los cerdos. Quizá tú estás en ese punto ahora, volviendo en ti, dándote cuenta de dónde fuiste a parar, mirando tu vida espiritual y viendo el chiquero, viendo lo que perdiste, viendo lo que cambiaste y sintiendo una tristeza profunda, una vergüenza que quema. Pero esa tristeza no es el final, es el principio, porque fue exactamente esa tristeza la que hizo que el hijo tomara la decisión más importante de su vida. Decidió volver, pero nota bien, todavía estaba sucio, todavía llevaba la ropa del chiquero, todavía olía a cerdo, todavía no había arreglado nada. No esperó a estar limpio, no esperó a juntar dinero para pagar lo que derrochó, no esperó a tener un discurso perfecto. Simplemente se levantó y empezó a caminar en dirección a la casa del padre. Y aquí está el punto más importante de toda esta historia y quizá de toda tu vida espiritual. Cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio. El padre estaba esperando. El padre estaba mirando el camino todos los días, desde que el hijo se fue. Y cuando vio aquella silueta sucia caminando, no se quedó quieto, no se cruzó de brazos, no dijo: ahora que aprenda la lección. Corrió. Un hombre viejo, un señor respetable, se levantó la túnica y corrió como un niño. Corrió porque el amor no soporta esperar. Corrió porque la nostalgia dolía más que cualquier orgullo. Y cuando llegó cerca, lo abrazó. Abrazó la mugre, abrazó el olor, abrazó el fracaso, abrazó al hijo antes de que dijera una sola palabra. No hubo interrogatorio, no hubo sermón, no hubo cara larga, hubo un abrazo, un beso,
lágrimas. Una orden a los sirvientes: saquen la mejor ropa, pónganle un anillo en el dedo, sandalias en los pies, maten el becerro gordo, hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Entiendes esto? Dios no te está esperando con una lista de exigencias, te está esperando con un abrazo. No quiere que te limpies primero, quiere que vengas tal como estás para que Él mismo te limpie. No le interesa tu discurso de disculpas, le interesa tu corazón volviendo a casa. El hijo ensayó el discurso, se pasó todo el camino repitiendo las palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pensó que necesitaba negociar. Pensó que necesitaba un argumento convincente. Pensó que el regreso sería un proceso. Primero la confesión, luego la humillación, luego, quizá, un periodo de observación, un tiempo de castigo, una oportunidad para demostrar que había cambiado. ¿Conoces ese ensayo? Tú has hecho lo mismo. Cada vez que pensaste en volver a Dios, empezaste a preparar el discurso. Señor, he pecado, no lo merezco, voy a hacerlo mejor, voy a compensar, voy a leer la Biblia todos los días, voy a orar más, voy a ayunar, solo dame otra oportunidad. Y crees que Dios está allá arriba, de brazos cruzados, esperando que termines la lista de promesas para decidir si te acepta o no. Pero no fue eso lo que pasó con el hijo, y no es eso lo que pasa contigo. El hijo abrió la boca y empezó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre no lo dejó terminar. Lo interrumpió, no por grosería, sino porque no necesitaba oír el resto. El padre ya sabía. El padre ya había perdonado. El padre ya había decidido restaurar al hijo en el momento en que lo vio en el camino. Las palabras del hijo no fueron la causa del perdón, fueron solo la expresión de un corazón roto. Y para el padre, el corazón roto ya era suficiente. Dios no está esperando a que termines tu discurso, no está contando tus promesas, no está pesando tu arrepentimiento, está mirando la dirección en la que estás caminando. Y si estás caminando de regreso, aunque sea a tropezones, aunque estés sucio, aunque todavía estés lleno de dudas, eso es lo que importa, porque las piernas de Dios son más rápidas que las tuyas. Cuando todavía estás lejos, Él ya está corriendo. Esto cambia por completo la forma en que regresas. No regresas para negociar, no regresas para convencer, regresas porque el amor del Padre es más fuerte que tu vergüenza. Regresas porque el lugar que era tuyo jamás fue ocupado por nadie más. Regresas porque, en el fondo, nunca dejaste de ser hijo. Lo perdiste todo, menos la filiación. Derrochaste todo, menos el nombre. Ensuciaste todo, menos la identidad. El hijo recibió la mejor ropa, no porque la mereciera, sino porque el padre quiso dársela. El anillo en el dedo significaba autoridad. Las sandalias en los pies significaban libertad. Los esclavos no usaban sandalias. El becerro gordo era el animal reservado para las grandes ocasiones. El padre mató lo mejor que tenía para celebrar el regreso de quien ya no tenía nada. Eso es la gracia. La gracia no es un bono para los buenos. La gracia es un banquete para los que vuelven del chiquero. Esta noche no necesitas ensayar nada. No necesitas un discurso. No necesitas una lista de promesas. Solo necesitas dar el primer paso. El Padre está mirando el camino. Ya te ha visto. Ya está corriendo. El abrazo del Padre vino antes del baño. Ese es el orden del Evangelio. Nosotros lo invertimos todo el tiempo. Creemos que primero viene la limpieza,
luego el abrazo, primero la pureza, luego el amor, primero la dignidad, luego la bienvenida. Pero el padre abrazó al hijo cuando todavía olía a cerdo, lo abrazó cuando la ropa estaba asquerosa, lo abrazó cuando los pies estaban descalzos y heridos. El abrazo no fue la recompensa por la limpieza. El abrazo fue el comienzo de ella. Tienes miedo de acercarte a Dios porque crees que tu mugre lo va a ofender, que Él va a retroceder, que va a fruncir la nariz, que va a decir, primero báñate, luego vuelves aquí. Pero ese no es Dios, es una proyección humana, es lo que hace la gente. La gente se aleja, la gente siente asco, la gente evita a quien está sucio, sucio de pecado, sucio de escándalo, sucio de fracaso. Pero Dios no es así. A Dios no le ofende tu lodo. El que anduvo con leprosos, el que tocó a la mujer con flujo de sangre, el que comió con pecadores públicos, no se va a espantar con tu mugre. El profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Entendiste? No son nuestros pecados los que son como trapo de inmundicia, son nuestras justicias. Eso que creemos que tenemos de bueno, eso que presentaríamos como currículum, hasta lo mejor de nosotros, delante de la santidad de Dios, está sucio. Entonces, ¿por qué crees que necesitas limpiarte para acercarte? Si hasta tu mejor esfuerzo es un trapo sucio, ¿qué diferencia hay entre tú y el hijo en el chiquero? La respuesta es ninguna. Y es exactamente por eso que la gracia es tan escandalosa. No hace distinciones. No espera a que mejores. No espera a que te bañes. Entra al chiquero, se sienta a tu lado, pone una mano en tu hombro y dice, ya lo sé todo, y todavía estoy aquí. Quizá la imagen más poderosa del Antiguo Testamento sobre esto esté en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3. Allí, Josué, el sumo sacerdote, está de pie delante del ángel del Señor y está vestido con ropa sucia. ¿Sucia de qué? De pecado, de fracaso, de indignidad. Y Satanás está junto a él acusándolo, señalando, diciendo, mírenlo, miren la ropa, miren la mugre, este no puede estar aquí. Pero el ángel del Señor no pregunta si la acusación es cierta, no investiga, simplemente dice, el Señor te reprenda, Satanás, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y luego manda que le quiten la ropa sucia a Josué. Y él mismo dice, mira, he quitado de ti tu pecado y te vestiré con ropas de gala. Dios no ignoró la mugre de Josué, pero tampoco permitió que la mugre definiera el destino de Josué. Dios la quitó, Dios lo vistió, Dios lo restauró, y el acusador fue silenciado, no por los argumentos de defensa de Josué, sino por la orden del Señor. Esta noche, el acusador puede estar haciendo lo mismo contigo, señalando, mostrando, restregándotelo. Mírenlo, mírenla, mira lo que hizo, mira dónde ha estado, mira lo que esconde. Pero la orden de Dios sobre tu vida es la misma. El Señor te reprenda, Satanás. Tu ropa sucia va a ser quitada, tu iniquidad va a ser removida, y hay ropas nuevas preparadas. No tienes que tener miedo de acercarte a Dios porque estés sucio. La mugre no ahuyenta a Dios. Lo que ahuyenta a Dios es que tú sigas huyendo, que tú sigas escondiéndote, que tú le creas más al acusador que al Padre que corre. El abrazo está disponible ahora, con el lodo que tienes, con las manchas que cargas, con el olor que te avergüenza. Dios no va a retroceder, nunca lo ha hecho. Te va a abrazar, y en el abrazo, la limpieza comienza. Llegó el momento de sacarlo todo, no a mí,
no a nadie, a Dios. Porque la confesión no es un castigo, no es una humillación pública. La confesión es una llave que abre la celda donde la vergüenza te encerró. Mucha gente le tiene miedo a confesar. Creen que confesar es arrodillarse mientras Dios te señala con el dedo. Creen que es un momento de tensión, un tribunal donde el acusado declara su culpa y espera la sentencia. Pero la confesión bíblica no es un tribunal, es una liberación. Es el momento en que por fin dejas de esconderte y dices, Dios, aquí está, este soy yo, esto es lo que hice, esto es lo que pensé, esto es en lo que me convertí. Y Dios, en lugar de levantar el martillo, extiende la mano. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Notaste? La promesa no depende del tamaño del pecado. No dice, si confesamos los pecados chiquitos. No dice, si confesamos los pecados que son aceptables. Dice, si confesamos nuestros pecados, todos, cualquiera, incluyendo ese que crees que es imperdonable. ¿Y qué hace Dios cuando confiesas? Dos cosas. Primero, perdona. La palabra que se usa allí significa cancelar. Es como una deuda que se pone en ceros. Ya no debes nada. Lo que estaba registrado a tu nombre ha sido borrado. Segundo, limpia. No es solo un perdón jurídico, como un juez firmando un papel. Es una limpieza real, una purificación que va hasta el fondo donde la mugre está incrustada y la arranca. Porque Dios no solo quiere perdonarte, quiere limpiarte. Quiere que ya no cargues más el peso de lo que hiciste. Ahora quiero invitarte a ese momento. No es un momento de miedo, es un momento de entrega. Cierra los ojos, respira profundo y en tu mente, delante de Dios, empieza a poner nombres. Sin prisa, no ensayes palabras bonitas, solo reconoce. Puede ser algo que hiciste, puede ser algo que dejaste de hacer, puede ser un pensamiento, una palabra, un vicio, una decisión, algo que nadie sabe, algo que escondes hasta de ti mismo. Ponle nombre, sácalo, no para que Dios te acuse, sino para que Dios te libere. Dile ahora en pensamiento, Dios, esto es lo que hice, esto es lo que soy. Ya no quiero esconderme más, ya no quiero cargar esto. Confieso, perdóname, límpiame. Quédate en silencio un instante, solo tú y Dios. Él no está retrocediendo, no está indignado, está recibiendo cada palabra, está cancelando cada deuda, está purificando cada mancha. Ya confesaste, ya le pusiste nombre, ya lo sacaste. Y aún así, después de todo eso, la culpa puede seguir ahí, no tan fuerte como antes, pero presente, como una sombra que insiste en quedarse, como una mancha que no acaba de salir. Ya entregaste el error, pero la sensación de suciedad permanece, y eso confunde, porque crees que si todavía sientes culpa, es porque todavía no has sido perdonado. Si todavía duele, es porque la confesión no funcionó. Pero no es así. El sentimiento no es lo mismo que la realidad espiritual. La culpa que queda después de la confesión no es voz de Dios, es residuo del acusador, es la memoria siendo picoteada, es tu alma recuperándose de una herida profunda. El perdón de Dios no depende de lo que sientes, depende de lo que Jesús hizo. Y aquí está el centro de todo, la sangre de Jesús. Puede sonar antiguo, puede sonar religioso, pero es la verdad más poderosa que existe para quien se está ahogando en culpa. La sangre de Jesús no es un símbolo bonito, es el precio que se pagó. Cada gota
de esa sangre cargaba el peso de todos los pecados cometidos, los tuyos, los míos, los de toda la humanidad. Cuando Jesús estaba en la cruz, el castigo que debía caer sobre ti, cayó sobre él. La sentencia que era tuya se ejecutó en él. Y cuando dijo, consumado es, estaba diciendo, la deuda está pagada. Por completo, no falta nada. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así: la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice de algunos pecados, no dice de los pecados ligeros, dice de todo pecado. Y la palabra griega que se usa allí para limpiar está en presente continuo. Significa que la sangre de Jesús no solo te limpió una vez, en el pasado, sigue limpiando, sigue actuando, sigue removiendo. No importa lo que hiciste, no importa cuántas veces. La sangre de Jesús está disponible ahora, en este instante, para purificarte de nuevo. La carta a los Efesios capítulo 1, versículo 7, declara: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Redención significa volver a comprar. Tú estabas esclavizado por la culpa, atado al error, condenado a la muerte espiritual, y Jesús pagó el precio para volver a comprarte. No con dinero, no con buenas obras, con sangre, con su propia vida. Y si Él pagó ese precio, ¿quién puede volver a cobrar? ¿Quién puede echarte en cara lo que ya fue pagado? La culpa que sobra después del perdón es una mentira. Es el acusador tratando de invalidar lo que Jesús validó en la cruz. Es tu alma aprendiendo todavía a confiar en la gracia. Porque la gracia es un concepto difícil para quien está acostumbrado a merecer las cosas. Estás tan acostumbrado a pagar por lo que haces, a sufrir las consecuencias, a esperar el castigo, que cuando el perdón llega gratis, no sabes cómo recibirlo. Parece demasiado bueno, parece demasiado barato, pero no fue barato. Costó la sangre de Jesús. Cuando la culpa toque de nuevo, y puede tocar, no discutas con ella, no argumentes, no trates de probar que eres digno, simplemente apunta a la cruz. Dile al acusador y dite a ti mismo: la sangre de Jesús ya pagó por esto. Repítelo cuantas veces necesites. Cada vez que lo hagas, la voz de la culpa pierde fuerza, porque la sangre de Jesús es el único argumento que el infierno no puede rebatir. Hoy, esta noche, no necesitas seguir cargando lo que ya fue pagado. La sangre de Jesús ya limpió, ya purificó, ya canceló. Ahora solo recibe y descansa. Mencioné la historia del profeta Zacarías hace un momento, pero ahora quiero volver allá con más calma, porque lo que le pasó a Josué, el sumo sacerdote, es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo esta noche. Es una de las escenas más poderosas de toda la Biblia, y no quiero que te pierdas ningún detalle. Imagina la escena. Es un tribunal celestial. Josué está de pie delante del ángel del Señor. Es el sumo sacerdote, la persona más importante del sistema religioso de Israel, el hombre que entraba al lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo, pero ahora no lleva puestas las vestiduras sacerdotales, lleva ropa sucia. La Biblia dice, en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 3, que estaba vestido con ropas sucias. La palabra que se usa allí, en el original, es la más fuerte posible para describir inmundicia. No es polvo del camino, no es una manchita, es mugre repugnante, es excremento, es algo que haría que cualquiera retrocediera. Y a su lado está Satanás, el acusador. No está allí por casualidad, está allí para señalar, para mostrar, para decir:
Mírenlo, este es el sumo sacerdote, este es el representante del pueblo. Miren sus ropas, miren la mugre. Él no tiene derecho de estar aquí, no merece estar aquí. Y lo peor es que Satanás no está mintiendo. Las ropas sí están sucias. Josué pecó, Josué falló. Josué no merece estar en la presencia de Dios. Todo lo que el acusador está diciendo es verdad. Pero entonces pasa algo extraordinario. El ángel del Señor no defiende a Josué diciendo que las ropas no están tan sucias. No argumenta que Josué es inocente. No intenta justificar lo injustificable. En lugar de eso, se voltea hacia Satanás y dice: «El Señor te reprenda, Satanás». ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Un tizón arrebatado del incendio es un pedazo de madera que estaba ardiendo. Ya estaba en el fuego, ya estaba casi consumido, pero alguien lo sacó. Alguien lo salvó cuando ya estaba condenado. Ese es Josué. Ese eres tú. No estás delante de Dios porque eres inocente, estás delante de Dios porque alguien te sacó del fuego. Y entonces el ángel del Señor da la orden: quítenle las ropas sucias. No es Josué quien se las quita. Él no puede. Está paralizado, está avergonzado, está impotente. Son otros los que le quitan las ropas por él. Y luego el ángel dice: «Mira, he quitado de ti tu pecado y te vestiré con ropas de gala». Dios mismo viste a Josué. No se limita a quitar la mugre, la reemplaza. No deja al sacerdote desnudo, lo cubre, lo honra, lo transforma. Las ropas de gala no son ropa común, son las vestiduras de la celebración, la ropa de la fiesta. Dios no solo está perdonando a Josué, lo está invitando a una fiesta. Y todo esto sucedió sin que Josué hiciera absolutamente nada. No se limpió, no se defendió, no presentó pruebas de arrepentimiento, solo se quedó allí, sucio, acusado, impotente, y Dios lo hizo todo. Quitó la mugre, silenció al acusador, vistió al avergonzado, le devolvió la dignidad. Esta noche, tú eres Josué. Puede ser que estés sintiendo la ropa sucia, sintiendo el peso de las acusaciones, sintiendo el dedo del enemigo que te señala. Pero Dios no está esperando a que te limpies, está esperando a que te quedes quieto y dejes que Él te quite tus ropas inmundas. Está esperando a que dejes de tratar de defenderte y dejes que Él silencie al acusador. Está esperando a que recibas las ropas nuevas, las ropas de la fiesta, las ropas de hijo. Hay dos maneras de sentir dolor por el pecado. Por fuera pueden parecer iguales, pero producen resultados completamente distintos. Y entender esta diferencia puede ser lo más importante que escuches esta noche. La primera es el remordimiento. El remordimiento duele. El remordimiento hace llorar. El remordimiento hace que la persona se sienta terrible por lo que hizo. Pero el remordimiento tiene una característica fatal. Mira hacia adentro, ve el desastre y no encuentra salida. Entonces la persona se hunde, se castiga, se aísla, se convence de que ya no hay remedio. El remordimiento es una tristeza que lleva a la muerte. La segunda es el arrepentimiento. El arrepentimiento también duele, también hace llorar, también produce una tristeza sincera por lo que se hizo, pero tiene una diferencia fundamental. No mira solo hacia adentro, mira hacia arriba. Ve el desastre, pero también ve la mano extendida de Dios. El arrepentimiento no termina en desesperación, termina en cambio, en volver a empezar, en vida. La Biblia nos muestra a dos hombres que ilustran perfectamente esta diferencia. Dos discípulos de Jesús, dos hombres que traicionaron al Maestro, dos corazones que sintieron un dolor profundo, pero solo uno regresó. El primero fue Judas Iscariote.
Caminó con Jesús por 3 años, vio los milagros, escuchó los sermones, fue tratado como amigo, pero traicionó al Señor por 30 monedas de plata. Después de que Jesús fue condenado, Judas sintió remordimiento. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 a 5. Entonces Judas, el que lo había traicionado, viendo que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata. Y fue y se ahorcó. Sintió el dolor del error. Devolvió el dinero. Confesó que había traicionado sangre inocente, pero no fue a Jesús. No se arrojó a los pies del Maestro. No pidió perdón. Se encerró en su propia desesperación y se destruyó. El segundo fue Simón Pedro. Él también caminó con Jesús por 3 años. También fue llamado amigo. También prometió lealtad absoluta. Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y la noche en que Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces, con juramento, delante de extraños. Dijo que jamás había conocido a ese hombre, y cuando el gallo cantó, Jesús miró a Pedro, y Pedro salió y lloró amargamente. Hasta aquí, las historias son parecidas. 2 hombres, 2 traiciones, 2 dolores profundos, pero la diferencia vino después. Pedro no se ahorcó, Pedro no se aisló para siempre. Pedro volvió. Estaba en la barca cuando Jesús apareció en la playa. Se lanzó al agua y nadó hasta el Maestro, y allí, esa mañana, Jesús no lo humilló, no lo expuso, no lo condenó. 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 negaciones fueron sanadas con 3 preguntas de amor. ¿Qué marcó la diferencia entre Pedro y Judas? El pecado fue grave en ambos, el dolor fue real en ambos, pero Pedro miró a Jesús. Judas se miró a sí mismo. Pedro creyó que todavía había esperanza. Judas creyó que ya no quedaba nada. Pedro se arrepintió. Judas sintió remordimiento. Esta noche quiero preguntarte, ¿hacia dónde estás mirando? ¿Estás mirando hacia adentro, viendo solamente el desastre y concluyendo que ya no hay remedio? ¿O estás mirando a Jesús, que está de pie en la playa, con los brazos abiertos, esperando que nades de regreso? El arrepentimiento genuino no es la ausencia de dolor, es el dolor que te empuja a los brazos del Padre. Es la tristeza que te hace caminar de vuelta, aunque no lo merezcas. Es la vergüenza que es cubierta por la gracia. Si sientes tristeza por lo que hiciste, esa tristeza es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando. No la ignores, pero tampoco dejes que te paralice. Úsala como impulso. Deja que te lleve de regreso. El hijo pródigo volvió en sí. Pedro lloró y regresó. Josué se quedó quieto y dejó que Dios lo vistiera. Todos sintieron dolor. Ninguno se quedó atrapado en él. Y tú tampoco tienes que quedarte. Ahora quiero hablar de algo que quizás sea la raíz de todo tu miedo a volver. El pasado, lo que ya hiciste, lo que ya dijiste, lo que ya pensaste, aquello que está registrado en tu memoria y que crees que también está archivado en el cielo, esperando el momento de ser usado en tu contra. Mucha gente vive con esa sensación, la sensación de que Dios tiene un archivo, un expediente, una carpeta con tu nombre llena de anotaciones sobre cada error, cada recaída, cada promesa rota, y que, en el día del juicio, esa carpeta se va a abrir y todo va a quedar expuesto. Pero lo que dice la Biblia sobre lo que Dios hace con el pasado de quien se arrepiente es exactamente lo opuesto a esa imagen. El profeta Miqueas, en el capítulo 7,
versículo 19, escribió una de las frases más bellas de todo el Antiguo Testamento. Dice: Él volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y echará todos nuestros pecados en las profundidades del mar. Todos nuestros pecados, no algunos, todos. ¿Y a dónde van? A las profundidades del mar, pero no un mar cualquiera, el mar profundo, el océano donde nadie bucea, el lugar al que ningún buzo puede llegar, el lugar de donde nadie los va a sacar. ¿Sabes lo que significa echar algo en las profundidades del mar? Significa que no hay una señal, no hay una ubicación, no hay manera de recuperarlo. Tus pecados ya no están contigo, ya no están con Dios. Están en un lugar al que nadie puede acceder. Fueron arrojados, fueron hundidos, fueron olvidados. Pero hay más. El profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 25, registra una declaración de Dios mismo. Dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré. Dios diciendo que no se acuerda. El Dios que sabe todo, el Dios que conoce cada cosa, el Dios que nunca duerme. Dice que no se acuerda de tus pecados. Eso no significa que Dios tenga amnesia. Significa que eligió no recordar. Decidió borrar. Tomó la decisión deliberada de no volver a sacar a relucir lo que ya ha sido perdonado. Dios no se la pasa revisitando lo que Él mismo ya canceló. Quien lo hace eres tú. Quien lo hace es el acusador. Dios no. Dios ya pasó la página. Dios ya cerró el archivo. Dios ya tiró la carpeta al fondo del mar. Y si Dios no se acuerda, ¿por qué te acuerdas tú? Si Dios no lo saca a relucir, ¿por qué lo haces tú? Si Dios ya canceló, ¿por qué tú sigues cobrándote a ti mismo? Quizá porque todavía no has entendido del todo lo que es la gracia. Quizá porque alguien, en algún momento, te enseñó que Dios guarda rencor, que Dios rumia, que Dios un día te va a echar en cara lo que hiciste. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que borra, el que olvida, el que echa al mar. ¿Y sabes cuál es la prueba definitiva de esto? La cruz. Cuando Jesús estaba colgado en el madero cargando el peso de todos los pecados de la humanidad, no estaba haciendo un favor temporal, estaba pagando la deuda por completo. No dejó nada pendiente, no dejó sobras para que tú las arreglaras. Dijo: consumado es, está pagado, está terminado, está resuelto. Tu pasado ya no es una cuenta pendiente, es un caso cerrado. Esto no significa que no debas aprender de los errores. Significa que ya no tienes que cargar la culpa por ellos. Significa que, cuando te arrepientes, Dios no te mira como si fueras la suma de tus fracasos. Te mira y ve a un hijo, a una hija, a alguien que fue lavado, a alguien que fue restaurado, a alguien cuyo pasado ya no define su futuro. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Si Pablo, que antes de ser apóstol perseguía a cristianos y consentía en su muerte, podía olvidar lo que quedaba atrás, ¿por qué tú no puedes? Si él, que tenía un pasado manchado con sangre inocente, podía proseguir a la meta, ¿por qué tú no puedes? Esta noche quiero que tomes una decisión. Deja de darle vueltas a lo que Dios ya olvidó. Deja de andar dragando en las profundidades del mar algo que ya no está allí. Tu pasado ya no es tuyo. Fue entregado, fue perdonado, fue borrado. Lo que Dios limpió, tú no tienes derecho a ensuciarlo otra vez con tu culpa. Ahora, levanta la cabeza,
Ya no eres un acusado, eres hijo. El archivo está vacío, el mar está en calma y el camino hacia adelante está libre. Cuando el hijo regresó, el padre no ordenó un interrogatorio, no ordenó un periodo de prueba, no dijo, primero vamos a ver si de verdad cambiaste. Ordenó una fiesta, con música, con comida, con celebración. El becerro gordo, que era el animal más preciado, reservado para las grandes ocasiones, fue sacrificado en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque el regreso de un hijo no es un evento cualquiera. Es la mayor alegría que un padre puede experimentar, y el Padre Celestial no es diferente. Él no celebra tu perfección, celebra tu regreso. No hace fiesta porque nunca volverás a pecar. Hace fiesta porque estabas muerto y has vuelto a vivir. Estabas perdido y has sido encontrado. Quizá nunca habías pensado en Dios de esta manera. Quizá tu imagen de Dios es la de un ser severo, de brazos cruzados, esperando que tropieces para decir, te lo dije. Pero esa imagen no es la del Padre que Jesús reveló. El Padre que Jesús mostró es el que corre, el que abraza, el que besa, el que manda preparar un banquete. No le interesa humillarte, le interesa recibirte de vuelta. Y esto es lo que más quiero que entiendas esta noche. Tu lugar en la mesa nunca fue ocupado por nadie más. Durante todo el tiempo que estuviste lejos, tu silla permaneció vacía. El Padre no se rindió contigo, no tachó tu nombre, no puso a otro en tu lugar. Te esperó todos los días, mirando el camino, esperando ver tu silueta aparecer en el horizonte. En la cultura judía, sentarse a la mesa con alguien significaba mucho más que compartir una comida. Significaba comunión, intimidad, pacto. Significaba que esa persona era bienvenida, aceptada, parte de la familia. Cuando el padre mandó preparar el banquete, estaba diciendo, mi hijo no es un visitante, mi hijo no está en periodo de prueba, mi hijo es parte de esta casa, él pertenece a este lugar. Y eso es exactamente lo que Dios te está diciendo ahora. No eres un extraño en la casa del Padre. No eres un huésped temporal. Eres hijo. Y un hijo tiene lugar en la mesa. Un hijo tiene anillo en el dedo. Un hijo tiene sandalias en los pies. Un hijo tiene una fiesta preparada. El Salmo 23, versículo 5 dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. El Salmo 36, versículo 8 declara, serán saciados de la grosura de tu casa y del torrente de tus delicias los darás a beber. La mesa de Dios no es escasa, es abundante, no es triste, es festiva, no es para pocos, es para todos los que aceptan la invitación. Esta noche, la invitación está hecha, la mesa está puesta, el lugar que era tuyo sigue vacío, esperando que te sientes. No necesitas traer nada, no necesitas pagar nada, solo necesitas aceptar, solo necesitas venir, solo necesitas sentarte y dejar que el Padre te sirva. Ahora es el momento en que las palabras humanas se callan y el corazón habla directamente con Dios. No necesitas repetir nada, no necesitas formular frases bonitas, no necesitas preocuparte por la voz, por la postura, por la teología correcta. Solo cierra los ojos y déjame orar por ti. Esta oración es mía, pero la petición es tuya. Esta voz es mía, pero el clamor es de tu corazón. Padre, me pongo delante de ti en este instante en nombre de la persona que me está escuchando. No sé exactamente cuál es su historia, no sé todos los detalles, pero tú lo sabes. Conoces cada paso que dio lejos de ti. Conoces cada noche en que extrañó tu presencia, pero no supo cómo volver. Conoces cada lágrima que rodó sobre la almohada,
cada pensamiento de culpa, cada vez que intentó levantarse y volvió a caer. Padre, te pido ahora, recibe a este hijo, recibe a esta hija. No mires la mugre, no mires las promesas rotas, no mires el tiempo que pasó lejos. Mira el corazón que, en este momento, está latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Miedo de ser rechazado, esperanza de ser aceptado. Padre, este hijo se cansó de huir, esta hija se cansó de esconderse. Están aquí, delante de ti, con lo único que todavía tienen, un corazón roto. Y tu palabra dice que un corazón roto y contrito tú no lo desprecias. Así que no lo desprecies ahora. Recibe, abraza, perdona. Te pido, en el nombre de Jesús, que la sangre derramada en la cruz cubra cada error del pasado, cada palabra que no debió ser dicha, cada lugar al que no debieron haber ido, cada pensamiento que no debió ser cultivado, cada recaída, cada tropiezo, cada momento de debilidad. Que la sangre de Jesús lo purifique todo, porque la sangre de Jesús es suficiente, es más que suficiente, es infinita en poder. Padre, renuncio a la voz del acusador sobre esta vida. En el nombre de Jesús, silencio toda voz que dice que esta persona no merece volver, toda voz que dice que ya es demasiado tarde, toda voz que dice que Dios ya se rindió, toda voz que dice que su pecado es más grande que tu gracia. Eso es mentira, y toda mentira viene del infierno, y yo reprendo esas mentiras ahora, que caigan por tierra, que sean silenciadas, porque la sangre de Jesús ya habló, y la sangre de Jesús habla más fuerte que cualquier acusación. Padre, ahora te pido, restaura, restaura lo que el pecado destruyó. Restaura el gozo, restaura la paz, restaura la intimidad, restaura la confianza, restaura la identidad, que esta persona vuelva a verse como tú la ves, un hijo amado, una hija amada, alguien por quien Jesús dio su propia vida, alguien que no es definido por el error, sino por el amor. Padre, también te pido, fortalece. Porque el camino de regreso no es fácil. El acusador lo va a intentar otra vez. La vergüenza va a tocar la puerta de nuevo. Pero que esta persona tenga la certeza de que cada vez que caiga, puede levantarse. Cada vez que se equivoque, puede volver. Cada vez que la culpa grite, puede apuntar a la cruz. Porque la cruz es la prueba definitiva de que tu amor es más grande que cualquier pecado. Padre, gracias. Gracias porque tú no eres como los hombres. Los hombres se cansan. Los hombres guardan rencor. Los hombres cobran. Tú no. Tú perdonas. Tú olvidas. Tú restauras. Tú corres al encuentro del hijo que regresa. Tú vistes. Tú honras. Tú celebras. Padre, esta noche, que este hijo sienta tu abrazo, que esta hija sienta tu beso, que esta persona sienta las ropas nuevas cayendo sobre sus hombros, que escuche tu voz diciendo, bienvenido de vuelta, bienvenida de vuelta. Estabas perdido, pero ahora has sido encontrado. Estabas muerto, pero ahora has vuelto a vivir. Y que duerma en paz, no como acusado, sino como hijo, no como extraño, sino como heredero, no con miedo, sino con la certeza de que el amor del Padre es más fuerte que cualquier error del pasado. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate en silencio un instante. Solo respira. La oración ya fue hecha. El cielo ya escuchó. El Padre ya recibió. Ahora, solo descansa en sus brazos. Hemos llegado al final de este viaje. Empezaste esta noche cargando un peso que no fue hecho para ser cargado. Un peso hecho de vergüenza, de culpa, de recuerdos dolorosos, de promesas rotas y de una profunda sensación de indignidad. Empezaste
Esta noche creyendo que estabas demasiado lejos, demasiado sucio, demasiado tarde para volver. Pero ahora algo ha cambiado. Quizá todavía no lo sientas del todo, pero la verdad fue plantada en tu corazón. Y la verdad es esta: ya no necesitas huir. Ya no necesitas esconderte. Ya fuiste recibido. El Padre estaba esperando. Te vio en el camino cuando todavía estabas lejos. Corrió a tu encuentro. No pidió explicaciones. No exigió un discurso. Simplemente te abrazó. Abrazó tu mugre. Abrazó tu cansancio. Abrazó tu fracaso. Y en ese abrazo, la limpieza comenzó. En ese abrazo, la restauración se inició. En ese abrazo, dejaste de ser un extraño y volviste a ser hijo. Las ropas sucias fueron quitadas. Las ropas nuevas fueron puestas. El anillo fue colocado en tu dedo. Las sandalias fueron puestas en tus pies. La mesa fue preparada. La fiesta fue anunciada. Y el cielo entero celebró porque un hijo que estaba muerto ha vuelto a vivir. Una hija que estaba perdida ha sido encontrada. Y eso no es una metáfora bonita. Es la realidad más profunda del universo. Es lo que sucede cada vez que un corazón se vuelve a Dios. Ahora, no hay nada más que necesites hacer. Solo descansar, solo permanecer, solo disfrutar de la presencia del Padre. La oración ya fue hecha. La confesión ya fue escuchada. El perdón ya fue liberado. El pasado ya fue borrado. Las profundidades del mar ya se tragaron lo que te atormentaba. Eres libre. Estás limpio. Estás en casa. Dios ya no está enojado contigo. Nunca lo estuvo. Lo que estorbaba no era la ira de Dios. Era tu vergüenza. Era tu miedo. Era la mentira que te decía que no lo merecías. Pero ahora la mentira ha sido expuesta y la verdad ha prevalecido. La verdad es que eres amado. La verdad es que eres aceptado. La verdad es que eres hijo. Cierra los ojos ahora. Respira profundo una última vez. Siente el abrazo del Padre. No es un abrazo que acusa, es un abrazo que sana. No es un abrazo que exige, es un abrazo que restaura. Estás a salvo, estás perdonado, estás en casa. Duerme en paz. El Padre está velando tu sueño. Y mañana, cuando despiertes, lo primero que quiero que recuerdes es que la puerta nunca estuvo cerrada con llave. Siempre estuvo abierta y siempre lo estará, porque el amor de Dios no tiene fin y su gracia se renueva cada mañana. Buenas noches. Has sido recibido. Ahora descansa.